Y el próximo disertante es el médico veterinario Rodolfo Peralta, asesor privado. Rodolfo, tu tiempo. Buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades del IPCBA y a los organizadores por haberme invitado a participar en este seminario, muy prestigioso seminario, en una ciudad tan... No, porque hay que pasar. Ahí está mal. ¿No? En esta lindísima ciudad de Paraná y en esta magnífica provincia a la cual he tenido la oportunidad de conocer y recorrer en distintas oportunidades. Así que realmente mi agradecimiento, reitero, por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí repito, en este seminario. Hablar de mejoramiento genético en la cría o de selección genética creo que es un tema que nos marca o nos debe marcar un rumbo en lo que hace al mejoramiento de los rodeos y sobre todo de los rodeos comerciales, donde está la masa de vacas que produce la masa de terneros y que a futuro serán la masa de novillos y de vaquillas de reposición. Y esto es en el largo plazo y por lo tanto cualquier programa que armemos y pongamos en marcha en lo que hace al mejoramiento genético creo que necesita de una planificación como cualquier otro proyecto o trabajo, pero además a largo plazo. Esto se expresa y se ve y se evalúa, se mide y se compara realmente en el largo plazo y así debería ser. Es una de las 4 o 5 patas de la mesa de reproducción, de la mesa de producción, perdón, de producción animal y de producción bovina, según los aspectos que consideremos, pero sin ninguna duda la nutrición, la sanidad y junto con el manejo conforman ese conjunto de patas que son las que sostienen y permiten que realmente se produzca Argentina caracterizada sobre todo por la buena producción de carne y fundamentalmente por la calidad de nuestras carnes. En la actividad cría, y para esto hay que hablar de objetivos y hablamos de mejoramiento genético y sobre todo cuando mencionaba esto del largo plazo, los objetivos y los criterios de selección genética se deben definir en el contexto de cada sistema de producción, de cada mercado y del ambiente en cada una de esas zonas. Esto es imprescindible, enfocar el mejoramiento, cualquier plan de mejoramiento en la zona que sea o en el planteo que sea, desde la óptica de en estas condiciones. No puedo dejar de mencionar los factores siempre básicos en la actividad cría, aunque recién lo hice rápidamente: la nutrición y la sanidad, el manejo y la reproducción, que son el sostén, digamos, junto con el mejoramiento, con las razas, con las cruzas y con los biotipos productivos. Y aquí quiero hacer una aclaración: no es que se deje de contemplar a cada una de las razas como tal, ni se pretende cambiar ningún concepto, pero la evolución de las razas, y debido fundamentalmente a la mano del hombre, se ha dado de tal manera que hoy encontramos en cada una de ellas ejemplares que responden a biotipos productivos diferentes, desde por tamaño, por información, por valores de DEPS, por evaluación genética, por lo que nos va marcando hoy la genómica y por lo que vemos en la práctica, esos biotipos realmente, es decir, productivos realmente hay que considerarlos de esa manera para insertarlos a cada uno de ellos al que se considere como el más adecuado
en el plan al que hacía referencia. Así que el enfoque de la genética hoy está desde la óptica de los animales, digamos, enfocado hacia ese concepto. ¿Y qué son biotipos en una raza o en un grupo de animales? Son grupos de animales que, si bien pertenecen a una raza, valga la redundancia, se caracterizan por rasgos comunes que los identifican. Moderación en el tamaño, conformación carnicera, características raciales, aspectos reproductivos, masculinidad, feminidad y mucha precocidad, precocidad reproductiva, precocidad de crecimiento y precocidad de terminación o de engrasamiento. Esos biotipos son el resultado de la selección. Según el enfoque al que ha estado sometido los ejemplares de cada una de las razas y sobre todo las que predominan en nuestro país, encontramos justamente como resultado de la selección animales totalmente diferentes. Y valga como ejemplo, en el sumario de padres de Angus de hace 2 años atrás, recuerdo estos números, cuando mirábamos los valores de DEPS para peso al destete, el valor más alto, el reproductor con el valor más alto para esa característica era más 58 o 59 kilos y el valor más bajo sobrepasaba menos 40 kilos. Esa amplitud entre el máximo y el mínimo de 90 kilos permitía en ese momento, y sigue permitiéndolo en el actual, claramente diferenciar si pretendemos hacerlo en 2 o 3 o quizás 4 biotipos diferentes, lo podemos hacer con toda claridad y con toda seguridad. Y esto mismo ocurre en el resto de las razas. El Hereford también ha estado muy expuesto a la influencia de los, digamos, de los valores de mérito genético, y ya también esto está instalado en las sintéticas como importantes por su número, Brangus y Braford. Y esto no es que estoy, digamos, descargando nada sobre cada una de las razas, sino simplemente planteando cuál es la situación actual, y por eso la importancia, de acuerdo a lo que ofrece el sistema, como dije al principio, de lo que marca el ambiente, elegir los animales que realmente van a funcionar en cada uno de esos medios, sistema de producción y medio ambiente. Y esto quizás aclare un poco lo de biotipo. Lo que está en esa imagen superpuesta al toro Hereford es claramente un biotipo al propio del toro Hereford. Es el animal alto, patón, poco precoz, con poco arco de costilla, con musculatura plana, en general de crecimiento largo, diría, en el tiempo, que justamente no coincide con lo que estaba planteando hace un momento y que sí lo hace el toro Hereford, mucho más moderado, de musculatura redonda, muy buen arco de costilla, muy profundo. Eso genera vientres que se adaptan mucho mejor en general a las condiciones de pasto de la mayoría de los rodeos de cría o de la mayoría de las zonas de cría de nuestro país. Podrá haber quien plantea a lo mejor situaciones diferentes y trabajos en vientres con suplementación y demás. Eso es perfectamente aceptable, lógico, y mientras sea rentable, adelante, pero las condiciones de cría para la mayoría de los rodeos, las condiciones son de campo natural, con recursos en general pobres, con forrajes de la no mejor calidad y que necesitan de individuos con esas características para poder utilizar justamente ese pasto forraje, como se lo denominemos, de baja calidad. Y es un animal, el toro Hereford que está por detrás de esa imagen es el animal precoz, 70% de capacidad corporal entre el lomo y el piso, a diferencia del otro. Todo eso son elementos que marcan la precocidad en los 3 aspectos que ya mencioné. Esas son groseramente, aquí marcadamente, las diferencias en lo que hace al biotipo en cada uno de los animales. Y hay razones, y desde lo genético, para que aparezcan individuos como este, no, este es, disculpen, hay razones para que se reproduzcan este tipo de individuos, aunque hoy
ya se habla cada vez menos del New Type. Esto es una consecuencia de lo que ocurrió allá o comenzó a ocurrir en la década del 60 y se continuó, aunque quiero insistir también en algo y remarcándolo, que no nos olvidemos del factor peso vivo, porque antes, cuando el New Type hablábamos de la altura, pero la vaca siempre, en la época del New Type y en la actual y antes del New Type, siempre comió en función de su peso vivo y no de la altura. Hoy han desaparecido o se han minimizado los animales esos que antes llamábamos de frame alto, pero no dejemos de lado pesar los animales, y por ahí voy a remarcar la importancia que tiene tomarle el peso a las vacas comerciales, o sea, lo mío va dirigido fundamentalmente hacia los rodeos comerciales, porque nuevamente la vaca come por lo que pesa y no come por lo que mide. Por eso la importancia realmente de tomar las medidas que corresponden o ir cambiándolas en función de los individuos que tenemos en los establecimientos. ¿Cuáles son algunos de los factores que resienten y o favorecen la productividad en los rodeos de cría? La adaptación al sistema como primera medida, y ya he hecho referencia aquí, fuera con algunas personas, con esta pregunta: ¿cuánto dura cada una de las estaciones del año en la zona donde estamos? Aquí, Paraná, Entre Ríos, Corrientes, de aquí para el norte. ¿Cuánto dura el invierno y cuánto dura el verano, como dos estaciones fuertemente contrastantes? Con certeza los inviernos son más bien cortos y no tan duros, es lógico que así sea, y puede haber, yo recuerdo un poco más arriba, la zona de Curuzú, años de heladas de 5, 6, 10 heladas por año nada más, inviernos realmente suaves, pero veranos apretaba el calor, humedad muy alta, que creo que es la misma situación de aquí, lo cual marca contrastes entre las estaciones. ¿Y eso a qué viene? ¿A qué es lo que rige en realidad parte de la productividad? Y es la adaptación al sistema, la máxima productividad, que favorezca la productividad, que favorezca la fertilidad. Es decir, individuos que se adapten fácilmente a esos contrastes, y que no es necesario una fuerte adaptación tal vez al frío, pero sí es necesario la máxima adaptación para las situaciones de calor. Existe el índice de temperatura, humedad, el ITH, que marca claramente para cada una de las zonas. Eso está disponible en muchos lugares y utilizar para ubicarse según donde uno tenga el establecimiento, maneje rodeos, etcétera, para ver cuáles son los límites y hasta dónde el calor y la humedad, que son factores mucho más determinantes que el frío, diría, permiten que los animales tengan, un buen comportamiento productivo. Lo de la adaptación es un tema clave. Tener animales no adaptados en el campo, como solemos ver en esta zona, o en zonas cálidas todavía, animales que no han comenzado a pelechar, realmente marca en esos individuos la dificultad de adaptación. Tomado de la mano de la adaptación está la fertilidad, tema sumamente importante, y la facilidad de parto como una característica que por ahí no está en los lineamientos de muchos planteos, pero insisto con una fuerte convicción de que no podemos hacer todo el trabajo previo hasta lograr la vaca preñada, próxima a parir, y que el ternero se muera en el parto. Parece una simpleza, pero durante muchos años, y creo que sigue siendo, las dificultades de partos, los partos distóxicos, fueron la causa más importante de la merma en la mayoría de los rodeos de cría de nuestro país. Y muchas de estas determinaciones fueron hechos en la estación experimental de INTA Mercedes por el doctor, en aquel momento, Carlos Soni, Graciela Draghi, etc. O sea que estos creo que son características que, adaptación al sistema, fertilidad y facilidad de parto, nos permiten lograr terneros vivos. El primer paso del ABC de la rentabilidad en la cría.
muchos terneros vivos y muchos terneros vivos, la mayor cantidad posible. La alimentación no adecuada y la pobre condición corporal, las vacas en nuestro país, por lo menos muchas de ellas en la mayoría de las zonas, están destinadas a vivir con hambre. Y si no es mucho, al menos con algo de hambre y en determinados momentos del año, en algunos casos y en otros a lo largo de todo el año. Los aspectos sanitarios, como factores que resienten, me refiero, los aspectos sanitarios, cuidado con las enfermedades de la reproducción, fundamentalmente las enfermedades venéreas, que hay como un resurgimiento en muchas zonas de estas enfermedades. Tal es el grado del resurgimiento que este año ha habido hasta alguna exposición importante, exposiciones importantes, donde aparecieron toros con alguna cucarda lograda en esa exposición, que cuando les controlaron venéreas eran positivos. No es un tema menor, y con esto lo digo seriamente porque creo que es responsabilidad de todos ejercer toda la fuerza posible para que esto se controle. Y después tenemos características como el marcado tamaño de la vaca adulta, tamaño, si pesamos las vacas nos llevamos realmente sorpresas muy importantes. He tenido la oportunidad de pesar en varios lugares y muchas vacas, encontrar vacas hoy de 550 kilos para arriba y vacas de 600 y de 650 kilos en rodeos de cría comerciales es casi habitual. Y con esas vacas y de ese peso estamos alimentando y nutriendo 150, 170, hasta en algunos casos 200 kilos de masa corporal que en realidad no retribuyen con nada. No sirve. Son biotipos totalmente alejados de la realidad productiva, pero no solo de la realidad productiva por lo que nos está fijando el pasto, sino porque si lo analizamos desde el mercado, con esas vacas podríamos producir novillos gordos, por ejemplo, que realmente no es necesario para lo que la Argentina necesita, para lo que la Argentina exporta, para lo que los mercados demandan aquí. Y la excesiva producción de leche, y este es otro muy preocupante, que es la selección en contra de la grasa dorsal y de cadera, pautas fijadas en algunos programas genéticos y que se contradice, creo, contradice totalmente con lo que la práctica y la necesidad de los rodeos comerciales nos marcan. Necesitamos vacas que tengan justamente y genéticamente desarrollada la capacidad de la facilidad de engrasamiento para recuperar rápidamente luego del parto la condición corporal que necesitan para enfrentar el próximo servicio, la próxima gestación y así sucesivamente. Entonces, esta es la influencia de lo que llamamos genética, entre comillas, o del mejoramiento genético expresado muy rápidamente sobre la productividad de los rodeos de cría, que creo que en todos lados y en todos ellos el objetivo final es el mismo, la rentabilidad. Y además, en una actividad, ese primer eslabón en la cadena de la carne, que es la cría, la rentabilidad que muchas veces tanto cuesta conseguirlas, y donde generalmente nos manejamos como que el precio es la única variable y en realidad debemos quizás hacer una reflexión importante tranqueras adentro sobre algunos de los aspectos productivos y con qué nos manejamos productivamente. Recursos disponibles y mejoramiento genético en la cría. Tenemos el nivel de recursos alimenticios, el nivel de recursos alimenticios y la intensidad en mejoramiento genético, y este triángulo lo que nos marca aquí, a partir de esta flecha, estos son sistemas de producción con una abundancia en recursos, realmente abundantes, y aquí en el otro extremo, los que serían los campos de, digamos, de pasto natural, donde la abundancia no existe, donde la calidad tampoco existe, pero sí este sistema aquí de poca alimentación tiene a la mayoría de las vacas de cría. Entonces, ¿cómo empalmamos? ¿Cómo combinamos la oferta de nutrientes con la selección genética? Recuerdo haber escuchado en alguna oportunidad y hablando de este extremo del triángulo a alguien que me dijo, en esas condiciones es imposible seleccionar. Es imposible hacer selección en esas condiciones,
porque no hay nutrientes. Y entonces la respuesta es que esas son las condiciones mayoritarias para la cría. Lo que necesitamos justamente para esas condiciones son los animales moderados, funcionales, con una cavidad abdominal muy bien desarrollada para digerir esa celulosa, en fin, y que tengan capacidad para preñarse, la precocidad sexual que mencioné, la precocidad de crecimiento y sobre todo la precocidad de determinación. Todos aspectos que finalmente en realidad a lo que apuntan es a producir más. Pero no podemos desconocer que esta es la realidad de la mayoría de los rodeos de cría en la zona a la que visitemos. Hoy estamos en el litoral, la semana pasada era San Luis, campos de secano, y eso solo por mencionar algunos. O sea, hay de todo. Esto es el verdadero desafío de preñar vacas y lograr terneros, y después de la mejor calidad posible en esas zonas. Por eso está marcado así, a lo cual tenemos que sumarle el estrés, que estamos expuestos desde hace ya unos años, será por cambio climático o no, realmente a cambios muy importantes. Este es el primer paso en la eslabón de la cadena de la carne, lograr las vacas preñadas, que mucho cuesta. Mucho cuesta porque no podemos mover la aguja todavía desde hace años de los parámetros reproductivos y productivos en este país. Seguimos hablando de una generalidad, parece que no correspondiese. Hay cantidad de ejemplos que son excepción, pero sin embargo el promedio a nivel país sigue siendo el mismo, en realidad no se mueve. Este es el segundo paso en la cadena de la carne, es lograr que ese ternero haya nacido vivo. Y este es el tercer paso en la cadena de la carne, que es lograr el mejor ternero al destete que sea posible de lograr sin sacrificar a la madre. Creo que es un excelente ejemplo de vaca Hereford funcional, productiva por las características que mencionaba recién, que sin que ella vea sacrificadas, en este caso su condición corporal, por la presencia del ternero. Y ese es el manejo. Saber cuándo tenemos que recurrir a ciertas maniobras realmente todas ligadas, muchas de ellas, como hablábamos recién afuera, desde conocidas, descriptas e insistidas a lo largo de los años, pero que no podemos dejar de hacer, y al contrario, creo que cada vez hay que tratar a quienes nos corresponden estar más cerca de los productores agropecuarios y ganaderos puntualmente, y criadores con más razón, para que realmente se mejore la productividad de los rodeos. Condición corporal. La condición corporal es el reflejo de la adaptación al sistema, es fundamental. Sin la buena condición corporal, nada funciona o poco funciona. Es absolutamente necesario y es necesaria, considero, reflexionar sobre la importancia que tiene, porque finalmente todo entra por la boca y fundamentalmente la genética, como lo dijo el doctor Hammond ya hace unos cuantos años atrás. Es un reflejo de la adaptación al sistema, es un indicador de eficiente conversión del pasto. ¿Por qué no pensar en eso? Que esas vacas, que cuando vemos en un rodeo vacas con distintas condiciones corporales, pensar que las que están en mejor condición no hacen mejor uso del pasto ingerido que las que no tienen esa condición corporal. Salvo en situaciones extremas, quizás por mejoramiento genético mal interpretado, ¿no? Como ya les voy a mostrar alguna foto de algunas vacas. Y es la condición corporal el principal determinante de la fertilidad de los rodeos. Y la fertilidad de los rodeos, si no hay vacas en celo, no hay vacas preñadas. Si no hay vacas preñadas, no hay terneros. Y si no hay terneros, todo lo que hablemos de mejoramiento genético, genética, selección genética, etcétera, no deja de ser más que una expresión de deseos o simplemente una quimera. Necesitamos de los terneros justamente para poder analizar y comparar, midiendo, etcétera, qué es lo que ocurre desde esa óptica en los rodeos. El mejoramiento genético es avanzar mediante la selección sobre determinadas características ligadas a la productividad y eficiencia. Significa cambiar la frecuencia de ciertos genes
y suele mencionarse simplemente como genética, que es lo que escuchamos habitualmente desde la propaganda de la mayoría de las cabañas hasta el remate de ganado cualquiera, aún hablando de genética, hablamos de genética. Son animales mejorados, han generado un cambio genético positivo, en realidad esa es la descripción. El tema es saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y qué genes, qué características que tenemos que tratar de reforzar en los animales a través justamente de aumentar la frecuencia génica en esos individuos. El mejoramiento genético se puede realizar de varias maneras, pero básicamente de tres, a través de la selección, que es palabra básica, actividad básica, maniobra básica que debemos ejercer, diría, en todo momento en los rodeos. Aún no estando en el tema, ya el solo hecho de mirar las vacas, de observarlas todas las veces que sea posible, es una forma de llevar adelante la selección, tanto para marcar características favorables como características que consideramos no favorables en los animales. Esto es básico, mirar las vacas, trabajar con las vacas. Las vacas constituyen la parte más importante del rodeo. Y esta pregunta, en un rodeo de 100 animales, hay 3 o 4 toros, puede haberlo, no se necesitarían más en un manejo racional y lógico, y hay 95, 96 o 97 vacas. Ellas son las que producen los terneros, con el toro mejorador que lo compramos o lo incorporamos o lo seleccionamos justamente para corregir las posibles, deficiencias, defectos o aspectos que queremos mejorar de una camada de terneros a la próxima camada de terneros. Pero que las que producen los terneros son las vacas. Selección es lo que hacemos habitualmente en los rodeos de razas puras, aunque esto es relativo. Cuando ejercemos o trabajamos con cruzamientos, que es otra forma de mejorar genéticamente los rodeos, también debemos seleccionar. La elección de un toro para cruzar, vamos al cruzamiento habitual en general de nuestro país, la vaca Angus, a la cual la preñamos con toros Hereford, la elección de ese toro Hereford o esos toros requiere de las mismas exigencias que ponemos en práctica cuando elegimos un toro para los rodeos de razas puras. No es que porque cruza cualquier toro, si es grande, patón, exactamente las mismas exigencias, inclusive hasta en su patrón genético, en su evaluación genética por medio de las DEPS. Y por último, las razas sintéticas, que son consecuencia de los cruzamientos de hace muchos años atrás, que facilitaron por cruzamientos que eran muy difíciles de implementar en los rodeos comerciales, que hoy están muy bien desarrolladas y muy fuertes en nuestro país, donde así como tenemos un excelente Angus, excelente Hereford, también el Brangus y el Braford de nuestro país tienen el reconocimiento diría que de todos los países donde se han desarrollado estas razas. El trabajo es el mismo, la selección, mirar, tener claros los objetivos, tratar de corregir lo que no nos gusta, lo que no sirve y de mejorar fuertemente lo que se considera que tiene que ser mejorado en cada una de las camadas de terneros. Y este tema daría para conversar mucho más. 3 son las herramientas de las que nos valemos para seleccionar. La primera es, no sé qué pasó, selección fenotípica, apreciación visual que todos hacen y es lo que creo que nos gusta a todos hacer, a todos los que nos apasionan un poco las vacas y la ganadería, que es mirar, evaluar, determinar cuáles son las virtudes, ver si hay defectos en un reproductor. Eso es selección fenotípica. Selección por DEPS tradicionales. No me va a permitir el tiempo hacer un desarrollo de qué son las DEPS y cómo se utilizan, pero es la evaluación del mérito genético de los reproductores, saber dónde estamos parados en cuanto a características que sí voy a ir enumerando, varias de ellas, y cómo podemos utilizar, elegir
valernos de un reproductor tanto por la evaluación fenotípica como por los valores de DEPS para cada una de las características que necesitamos. Ahí está el balance, el difícil equilibrio de encontrar a veces entre lo que ofrece un reproductor y cada uno de nosotros necesita para nuestros rodeos. Pero ese es el desafío, es donde tenemos que trabajar, es donde tenemos que poner fuerza y realmente dedicarle tiempo para corregir y sobre todas las cosas mejorar la calidad de los individuos, de lo que necesita el mercado, de lo que el sistema de producción de cada uno de nosotros nos permite lograr. Y finalmente, la selección genómica, que es un avance realmente importante. Hoy las asociaciones en Argentina han hecho un trabajo realmente importante, serio. Hay una cantidad de toros ya genotipados, o sea que se les conoce a esos individuos cómo es su cadena de ADN y permite, digamos, mejorar la certeza o la credibilidad de los datos que se logran por los DEPS tradicionales. No me quiero extender en esto porque puede resultar un poco abstracto, es un tema también para un desarrollo largo, pero es un paso muy importante y en general Argentina está muy bien ubicada en cuanto al uso de los pédrigues genómicos, diría, en el mundo. Hay toros muy bien evaluados y con valores muy lógicos. Y para cerrar estos conceptos, las vacas y los toros, ¿qué son vacas y toros funcionales, señores? ¿Qué es lo que necesitamos básicamente para nuestros rodeos? Esto, vacas y toros capaces de mejorar las utilidades de la empresa ganadera de cría. Esto es, vacas, que son muchas, toros, que son menos, pero que tienen una función muy importante, justamente funcionales, útiles, que permitan que se logre el objetivo que creo por el cual todos estamos detrás de las vacas, que es obtener la mayor rentabilidad posible. Y vamos a las vacas, elemento no menor, como ya mencioné, o componente no menor del rodeo de cría. ¿Cómo son nuestras vacas? Por eso la importancia de mirarlas y en muchos casos clasificarlas. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestras vacas? Podemos comenzar por los resultados reproductivos. Por la preñez, las que se preñan, los que no se preñan, los distintos momentos del ciclo productivo. ¿Dónde están nuestras vacas? Por eso lo de Argentina pastoril. El pasto, como ya lo dije, la vaca mayoritariamente está destinada al comer pasto, a vivir del pasto. De la mejor calidad posible si se pueden modificar. Pero en términos generales, la mayoría de los proyectos o trabajos que se han tratado de hacer con suplementación en vacas, distintos grados de suplementación, hasta tener vacas en el corral, cuando llegó el momento del análisis sincero de los números, los resultados muy pocas veces fueron, creo que altamente favorables. Usted me está dando una pista, asintiendo. Muy pocas veces fueron realmente importantes como favorables, y la mayoría de las veces cerraron con lo justo. Nuevamente el pasto, y sobre el pasto es que tenemos que trabajar, y quizás antes de montar ese proyecto de mejoramiento, lo que tenemos que mirar es el potrero que tenemos, qué es lo que podemos poner, con qué carga podemos trabajar, es decir, qué es lo que soporta nuestro sistema productivo. Las vacas conforman mayoritariamente a los rodeos de cría, como ya lo mencioné, su vida útil es mayor a la de los toros. Lo ideal es encontrar rodeos donde hay vacas, y que los hay, rodeos con vacas de 13, 14, 15 años, parece mentira, es así, sobre todo y británicas. Quizás las índicas están un poco más favorecidas por su componente justamente índico. Las vacas aportan el 50% al patrón genético de cada ternero. Es importante trabajar con ellas, elegirlas, clasificarlas, mirarlas. Yo cuando hablo de clasificar, si están preñadas queda todo. Pero el hecho de tenerlas medianamente ubicadas me permite tener expectativas distintas de producción de cada uno de los lotes que resultan de una clasificación. Y es una orientación importante para trabajar con la reposición. Y es una orientación importante para buscar
la mejor reposición que tienen que ser en una clasificación de vacas cabeza, cuerpo y cola, por ejemplo, por mencionar algo, de las vacas cabezas, que son las que se preñaron antes, que seguro producen la mejor calidad en terneras de reposición, etc. Ese es el trabajo tranqueras adentro que considero que mínimamente debemos hacer en nuestros rodeos desde la óptica del mejoramiento y desde la óptica del manejo también. Pero no olvidemos esto, aportan el 50% del patrón genético y son responsables de los terneros durante los primeros 6 o 7 meses de vida. No es un tema menor lo de ser, con todo respeto, madres. O sea, la rentabilidad de los planteos de cría depende de que las vacas trabajen o no. Si les damos todas las facilidades de acuerdo a lo que se considera que necesitan, estamos en condición de exigir. Y si no lo hacen, entonces por algún motivo serán descartadas. Y esto es para mostrar 2 vacas adaptadas, funcionales, de tamaño moderado, con muy buen arco de costilla, muy precoces, pelo corto, marcadamente pelo corto en la Angus, pero también bien notorio el pelo corto, el peleche en la Hereford. Estas son vacas funcionales. Esto podemos tomar como ejemplo, vacas que no pesaban más, ninguna de las dos. La Hereford era un poquito más pesada, pesaba escasamente por encima de los 450 kilos. Considero que eso era como casi por encima del top que deberían tener las vacas, ahora lo vamos a ver en números, y estas son vacas no adaptadas, y por lo tanto una no preñada y con destino venta, y la otra con un ternero al pie que se preñó como de casualidad, lo parió, y muy difícil que esa vaca Angus quede preñada nuevamente. Eso como para marcar contrastes entre lo funcional y lo no funcional. Estas son vacas, las 2 últimas, que no cooperan con la rentabilidad de los rodeos de cría. O esto, esa vaca que está ahí en primer plano pesaba 630 kilos. En un campo del sur de Corrientes, donde realmente la oferta forrajera hay momentos en que es buena y muchos momentos en lo que no es tan buena, pero justamente innecesario esa magnitud de peso vivo, absolutamente innecesario. Y con las parida cola, con esa condición corporal en el próximo servicio que estaba por empezar, tenía muchas posibilidades de no quedar preñada ya en ese servicio. Esto es producto, esto es esta provincia, esto es Entre Ríos, pero animales de alto mérito genético. Hijas de toros de esos, se dice que, a ver, entre comillas, la genética importada, viene con el clima y viene con otras características también que para nosotros no son necesariamente deseables. Esa vaca, esa y la camada de vientres que había en ese momento respondían a las mismas características. Ese es un animal absolutamente no adaptado, pero lo peor de todo es que por su patrón genético, lo que le marca su patrón genético, conociendo las líneas, sobre todo las líneas paternas, esa vaca casi nunca va a recuperar su condición corporal. Y eso es lo que no necesitamos en los establecimientos. No necesitamos vacas con estas características huesudas. Miren lo que son, le cuentan las costillas a lo largo del año. No es el rigor del invierno. Esto es, desde la práctica, lo que no sirve. Lo que siempre le va a costar preñarse, y si se preña, siempre va a ser preñez cola. Y necesitamos todo lo contrario. Muchas vacas preñadas, y la mayoría de ellas preñadas y paridas en los primeros 45 o 50 días de cada una de la época. Y esto es adaptación. Esto es Salta, monte salteño. Adentro, Salta adentro, lajitas para adentro. Pero aquí hay algo importante, que es la composición racial. Brangus y seleccionado por esas características, fundamentalmente por pelo corto. Monte, difícil. ¿Excedidas en tamaño y en peso las vacas? Sí, seguro que es así. Es un proceso de selección que lleva tiempo. Creo que ya lo mencioné, mientras las vacas están preñadas no se tocan, pero lo que sí se busca es ir ajustando las vaquillonas de reposición a lo que el rodeo necesita, las características que necesita el rodeo, que es el animal más moderado, más precoz, con buen arco de costilla, en fin, todo lo que ya he mencionado. Pero esto es un claro ejemplo de animales adaptados, madres y terneros que van por el mismo camino.
y este es un punto que no puedo dejar de mencionar, solamente al menos mostrar una foto, pero tenemos que hacer un gran trabajo en la mayoría de los rodeos de cría en calidad de ubres. Porque, bueno, de ahí se alimenta el ternero. ¿Cuántas veces habremos escuchado todos, ¿no es cierto? Acá, con una teta le alcanza. No es así. Lo que hay que seleccionar por este tipo de ubres. Esto es realmente lo que tiene que tener. Y la que queda con eso que decía recién, y es el paso previo al descarte y al reemplazo por una vaquillona que reúna con esas condiciones. Y por eso el énfasis en trabajar en las vaquillonas de reposición. Hay que trabajar, estas son vaquillonas Aberdeen Angus, Cuenca del Salado, pastura degradada, con buena condición corporal, muy seleccionadas por fertilidad y por engrasamiento a vista. Hoy tenemos la facilidad de seleccionar a las vaquillonas, por ejemplo esas que tenemos ahí, haciéndoles ecografía de carcasa a esas vaquillonas, a este lote que va a entrar a servicio ya pasó su primera inseminación o no, según en qué lugar del país estemos, pero hacer ecografía de carcasa, evaluar el espesor de grasa dorsal y de cadera y de paso el marmoreo, ya que se hace en aras de ¿qué? En aras de reponer con las vaquillas que tienen la mejor composición de carcasa y fundamentalmente de grasa, porque eso está altamente correlacionado con la fertilidad. Hay trabajos australianos que demuestran con total claridad que hay una correlación fuertemente positiva entre mayor grasa dorsal y fertilidad. Tal es así que hay trabajos que muestran que vaquillonas con 8 milímetros, 7, 8, 9 milímetros de grasa rozan casi en su totalidad del 100% de preñez. Esto estoy trasladando de Australia aquí, pero creo que como referencia y por las condiciones en que muchos de los australianos producen, nosotros encajamos perfectamente con esa información y creo que tenemos que trabajar en esto para realmente mejorar los índices y la calidad del ganado. Esto es muy importante. Conocer el peso actual de las vacas, este es el punto que creo que hice referencia, peso de vaca adulta, es un primer paso casi obligatorio en cualquier planteo de cría a mejorar. Debemos conocer lo que se mide, se evalúa. Lo que no se mide no deja de ser una suposición. Aproximadamente es así. Tamaño genético óptimo. Vamos a empezar por el peso de los novillos. ¿En cuál de estos valores nos encajaríamos, nos cierran mejor? 400 a 450, 430 a 500, 490 a 560. Vamos al peso de las vacas, porque con este peso de vacas, 430, 460, 520, logramos perfectamente ese peso de novillos gordos, en planta o en la salida del campo, como se lo quiera. Hay otros factores también que juegan. Pero con vacas de 430 kilos, bien mantenidas, preñadas oportunamente, etcétera, etcétera, y recriadas como corresponde esos novillos, fácilmente logramos novillos de 400 a 450 kilos, y tal como se expresa en la tabla, ¿no es cierto? ¿Y el peso de los toros? Una vez y media, 1.5 o 1.6 el peso de las vacas y no necesitamos más. 430, de 650 a 730 kilos el peso de los toros, y así a 520, un toro adulto de rodeo no debería pesar más de 850 kilos. Y nuevamente, a la derecha, el valor de los novillos que se lograrían en un manejo racional de recría y posteriormente de corral. Okay. Un sistema que produce suficiente forraje para alimentar un rodeo de 71 cabezas con 635 kilos, podría alimentar 100 cabezas de 45 kilos, perdón, de 450, 108 de 400 o 118 cabezas de 365 kilos. ¿Qué es lo que producimos nosotros y qué es lo que comercializamos? Comercializamos kilos o unidades ternero. Hoy por hoy es el sistema de comercialización de nuestro país. Usted vende kilos de destete. Yo voy a la unidad ternero, que es en realidad lo que se comercializa. Se venden terneros,
Después puede variar el peso de los terneros. Pero se venden terneros. ¿Qué es lo que necesita un rodeo de cría? La mayor cantidad de terneros posibles. Y si a eso le ponemos, sí, seguro, ternero y kilos. Si a eso le ponemos un valor fijo de preñez en situaciones de estrés, ¿cuáles son las vacas que tienen posibilidades de darnos más terneros? Exactamente. Me están apurando con el tiempo, me encantaría dialogar sobre esto, disponer de más tiempo, porque considero modestamente que esto es parte de la realidad, de la realidad que tenemos todos los días. Y realmente de la necesidad que hay, no de achicar las vacas, pero sí de moderarlas. Sí, de moderarlas. La productividad y rentabilidad en los rodeos de cría comienza con lograr muchos terneros vivos. Fertilidad y facilidad de parto son los caracteres más importantes. A ver si alcanzo a explicar algo más. ¿Qué características tienen que tener los toros funcionales? Corrección en su fenotipo, atleta sexual, claro. Aptitudes funcionales y reproductivas, bien puestas, bien desarrolladas. Esa es la función del toro en el rodeo. Potencial genético en términos productivos, las DEPs. Aptitudes carniceros, el toro es el que tiene que tener la aptitud carnicera, no la vaca. A veces se dice, ¿qué hueso que tiene esa vaca? ¿Para qué quiere el hueso la vaca? Si la vaca tiene que ser femenina y con una musculatura moderadamente desarrollada, el toro es el que tiene que ser masculino, con un buen par de testículos, buena masculinidad, y él fija la aptitud carnicera de la descendencia. Líneas genéticas muy importantes. Hoy en día que hay una sobreabundancia de oferta en cuanto a toros, líneas genéticas, origen de los mismos, etcétera, y la progenie, que es el mejor evaluador, el mejor indicador de lo que un toro puede dar. Toro masculino, bien prepotente, muy masculino, bien aplomado, un excelente par de testículos, moderado, excelente calidad racial. Estos son biotipos productivos, a esto es lo que tenemos que apuntar. Musculatura redonda, no esa musculatura plana de animales poco precoces. Esto es todo lo contrario, excelente par de testículos, calidad testicular, medida y evaluada concienzudamente como debe ser. Corrección estructural, este no es un tema menor. Ese es un toro, si bien brangus colorado, marcado por el pelo corto. Cuando aparecen esas aureolas que se marcan en él, no sé si la foto lo permite, yo porque tuve la oportunidad de conocerlo, este era un toro extremo en pelo corto, brangus, colorado, logrado a través de la selección con el aporte de sus líneas genéticas, del aporte de su padre y de su madre. Y las líneas de aplomos imaginarias que son las que nos marcan la corrección estructural. Y esto no tiene nada que ver la raza, que hoy por suerte está resurgiendo el Shorton en la Argentina. En buena hora vamos al biotipo, justamente lo contrario que estaba mostrando. Alto, musculatura plana, patas largas, muy mala proporción entre volumen corporal y largo de los miembros, buen par de testículos, masculinidad, raya el casi cero, en fin, no es el toro realmente deseable para la mayoría de los sistemas de producción que creo que tenemos en nuestro país y sobre los cuales hay que trabajar. Y esto, no, ni se les ocurra, solo para mostrar lo que es un Belgian Blue, cruza. Esta raza tiene el 60% de partos distóxicos como norma en vacas. No. En vacas. Pero también existe, y ¿saben? Hay gente que la usa, la raza esta. Solo a título informativo. Precocidad, criterios de selección, esto quiero hacer una mención, criterios de selección y nombrar 4, 5, 6 rasgos que creo que son muy importantes. Yo nombré las herramientas, que era la selección fenotípica, las DEPs y la genómica. Estos son los criterios de selección. Adaptación al ambiente. ¿Ya? ¿No puede ser? El medio ambiente no moldea ni modela, sino que elige a los ejemplares con posibilidades de superar. Sobreviven. El que sobrevive bien y el que no sobrevive se muere. Eso hace el medio ambiente y por eso las exigencias y la importancia que tiene mirar el medio ambiente. De nuevo, la vaca colorada. Esto es ubicado, Sierras de Córdoba, animales que no tienen nada que ver con ese sistema de producción pura piedra.
pura pata, pero eso es porque se llevaron animales que no se ajustan a ese sistema de producción. Ya dejo. Fertilidad es el rasgo técnico más importante porque es el responsable de la rentabilidad. Y esto es un óvulo próximo a ser fecundado y los espermatozoides en espera para que uno solo de todos los que están ahí fecunde al óvulo, como para ubicarnos en qué es fertilidad. Es la capacidad de machos y hembras, bovinos y de carne, en este caso de producir espermatozoides y óvulos viables, respectivamente, unirse a estos en el momento de la monta o a través de técnicas especiales, la inseminación, perdón, concebir y dar a luz un nuevo individuo. Esto es fertilidad en los rodeos de cría comerciales y de cualquier tipo. Esto es en la práctica lo que se necesita para... Estos son animales fértiles y es lo que se necesita para lograr ternera. ¿Se acabó? Bueno, y disculpa, me quedaban algunos diapositivos, pero bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias, Rodolfo.